criativo, inspirador, provocador, serei breve, não é? Porque sempre que tenho a oportunidade de trocar experiência, costumo falar um montão. As companheiras que estiveram comigo no painel desta manhã perceberam isso. E, claro, hoje a minha função é somente moderar esta mesa composta por mulheres, por pessoas de diferentes origens, nacionalidades, mas que convergem para o mesmo sentido comum, no sentido de pensar desde diferentes perspectivas os direitos humanos, não é? E mais, de uma maneira muito propositiva e resolutiva, pensar soluções que sejam importantes para a nossa sociedade. E que bom que estamos num espaço de conhecimento, de universidade, onde temos a oportunidade de dialogar sobre essas oportunidades, não é? Então, sem me estender muito mais, e peço desculpas para aqueles que de repente ainda não me conhecem, só para me apresentar, eu sou a professora Laura Magalhães, hoje estou na Universidade Internacional de La Rioja, aqui em Espanha, e sou doutora em Direito pela Universidade Federal Fluminense e também com doutorado de sanduíche na Universidade de Vigo. E a minha linha de trabalho é o Direito Ambiental e Urbanístico e, especialmente, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, tudo em paralelo, não é? Bem, mas eu não vou falar aqui, vou moderar o debate, considerando que as pessoas que estão aqui comigo, compartilhando essa mesa, terão mais ou menos uns 20 minutos para as exposições, e eu vou aqui controlar um tempo, mas sem opressão, claro, e aqui pensando, por onde começamos e tal, e eu decidi começar pelas esquerdas. Algo sugestivo, de repente? Não sei. E aí, como tínhamos uma ordem aqui mais ou menos, e começamos então pela professora Rosalina Argelia Campos Ortuño, y le voy a presentar en castellano, que la profesora es de la Universidad de Salamanca, y la he conocido ayer, ya estoy encantada con su trabajo, como estoy segura que vosotros también estaréis. Rosalina Argelia Campos Ortuño es profesora ayudante doctora en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca, y doctora en educación por la misma institución. Su actividad docente e investigadora se centra en la innovación educativa en las TIC, tecnologías de la información y comunicación, y en la integración de tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Actualmente cursa el máster en neurociencias, qué guay, y orientando parte de su investigación hacia la neuroeducación, las funciones ejecutivas y los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje durante la infancia, así como el bienestar docente y la prevención contra el síndrome de burnout. Sus líneas de trabajo incluyen los estudios educativos abiertos, el diseño universal para el aprendizaje, la identidad digital adolescente y la competencia digital. Forma parte de los grupos de investigación GRIAL, MITA y procesos, espacios y prácticas educativas en la Universidad de Salamanca. Pues muy bienvenida, muchas gracias y tienes la palabra. ¿Sí? ¿Se escucha? Pues muchas gracias por la presentación, estimada. Muchas gracias a vosotros por la participación en el foro y a los miembros también y organizadores del evento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi intervención se titula Derecho a la Educación y a la Agenda 2030, aportes de la neuroeducación a la formación docente para la ciudadanía democrática. Bueno, la propuesta que les vengo a presentar es parte de una preocupación central que también mueve este Congreso, ¿vale? Como lo es el derecho a la educación y que no solamente permanezca dentro de lo que sería un plano declarativo, sino que también se traduzca en condiciones, ¿no? En condiciones reales de inclusión, equidad y calidad, por supuesto, participación y justicia educativa. Entonces, desde esta visión, desde esta perspectiva, sitúo la formación docente, la formación del profesorado. Yo soy profesora a los estudiantes de magisterio en infantil y primaria, a los estudiantes de máster también que se forman para ser maestros de infantil y primaria. Entonces, desde esa visión, desde la formación docente, considero que es un elemento que permite garantizar ese derecho real a la inclusión, a la calidad y a la participación y justicia de nuestros niños en las aulas. Y también, en parte, con respecto a marcando la Agenda 2030,
por supuesto, no podemos dejar a un lado lo que sería la digitalización educativa y la creciente, que es una de mis preocupaciones, la creciente diversidad de los modos de aprender. Cada vez tenemos más aulas neurodiversas y no solamente estamos hablando de discapacidad. Estamos hablando de que hay muchas maneras de pensar que todavía hoy en día no comprendemos desde la neurociencia. Entonces, desde esa preocupación, mi punto de partida es que el derecho a la educación no puede entenderse solo como un aspecto formal del sistema educativo, sea cual sea. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de educación, por supuesto que hablamos de los ODS y sobre todo el de la educación de calidad, el número 4, que nos corresponde comprender desde la educación y que, por supuesto, no implica hablar de la educación esa inclusiva, equitativa, y nos permite también, este objetivo nos permite analizar la proclamación de la normativa de condiciones concretas para el aula que cada vez más es neurodiversa, para que se pueda cumplir esa calidad educativa. Entonces, entre esas condiciones que me parecen fundamentales se encuentra la formación del profesorado. Y entre ellas, por supuesto, cómo ese profesorado media las nuevas tecnologías para el proceso de aprendizaje, no solamente para su proceso de enseñanza. Y, por supuesto, la capacidad que tienen todas las instituciones para responder a lo que se supone que son las diversidades de nuestros alumnados. Entonces, para mí es que no basta hablar de la descripción de nuestros estudiantes dentro del sistema educativo, simplemente por su discapacidad, ¿no? Que es como se está planteando o se plantea ahora mismo a través de la accesibilidad. O sea, tenemos que dejar que las aulas sean accesibles, pero yo creo que va mucho más allá. Debemos aprender a diseñar sistemas curriculares con tecnologías y actividades, porque las tecnologías no podemos dejarlas a un lado, ¿no? Que permitan que esos estudiantes tengan unas condiciones justas para su propio proceso de aprendizaje. Y, por supuesto, esto va a permitir que los estudiantes tengan mejores oportunidades reales, mejores y reales para su propio desarrollo y autonomía, que es lo que nosotros queremos desde las aulas. Entonces, desde ese marco digamos, interdisciplinar, mi reflexión encaja dentro, por supuesto, de la Agenda 2030 y también me gustaría que leyéramos desde esa formación, desde la condición institucional para hacer efectivo ese derecho. ¿Están los sistemas educativos, ¿vale?, centrados en generar esos contextos que sean más adaptables realmente a nuestras aulas desde la pedagogía, por ejemplo, desde el contexto digital y desde el enfoque neurodiverso? Esa es una de las preguntas que nos mueve desde una de las líneas de investigación de nuestros grupos. Entonces, desde este enfoque introduzco lo que sería la neuroeducación. No la neuroeducación vista desde una moda, porque hay que, ¿no? Todo es neuro, ¿no? Neuro, porque estamos entendiendo el cerebro, no. Estoy hablando desde una visión más crítica hacia la pedagogía, hacia la didáctica, hacia el hacer del docente, hacia esa diversidad. Entonces, cuando hablo de neuroeducación, lo considero desde una evidencia, la importancia de reconocer la evidencia científica que hay sobre cómo funciona realmente el cerebro del niño, sobre todo en las primeras etapas, y cómo el docente de la universidad, por ejemplo, debe enseñar a estos futuros maestros a formarse, a interesarse por ese funcionamiento. Entonces, para fundamentar esta reflexión, me apoyo en una investigación que hemos elaborado, una pequeña revisión sistemática muy reciente, nos van a publicar ahora en este par de meses, en agosto aproximadamente. Es una revisión sistemática sobre neurociencias y pedagogía que hacemos en conjunto con la Universidad de Bio Bio, en Chile, y sobre
el análisis de la formación inicial docente con respecto a la neuropedagogía. Entonces, en esta revisión, por supuesto, siguió las directrices Prisma 2020 para que pudiera ser una revisión sistemática registrada, ¿no? Y partió de 360 registros iniciales, tras un proceso, por supuesto, de cribado. Nos quedamos con una lectura completa de 80 textos, 26 estudios que seleccionamos, y de esos 26 estudios, 15 eran primarios y solo 6 podían considerarse, digamos, intervenciones, que les lo he colocado allí, intervenciones didácticas con aportes concretos a la formación docente sobre neuropedagogía. Entonces, este dato para nosotros fue muy relevante porque primero nos muestra un campo de investigación en crecimiento, sobre todo ahora mismo todavía limitado en lo que sería la traducción al currículum educativo de la formación inicial docente. Y también hay un interés académico creciente sobre cómo son esas intervenciones didácticas y cómo esas intervenciones didácticas se están incorporando dentro de la formación inicial docente y cómo se está llevando a la vez a las aulas, tanto de infantil como primaria. Entonces, nos hemos dado cuenta con este primer análisis que existe, digamos, una desigualdad en cuanto a la formación inicial docente y a los conocimientos que tienen dentro del currículo sobre la neuroeducación. Esto nos permite entender que, por supuesto, existe una brecha que es verdad que si la comparamos, si la entendemos desde la Agenda 2030, que es el marco en el que nosotros nos basamos, la neuroeducación para el alumno neurodivergente tiene que ser básica dentro de su derecho a esa calidad docente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que un maestro mantiene, por ejemplo, unos nudos críticos, una brecha, como por ejemplo la persistencia de los neuromitos es esas ideas que tenemos instaurados dentro de la sociedad sobre cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, seguro han escuchado hablar de que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cognitiva. O, por ejemplo, que todavía se siguen diseñando programas educativos basados en los estilos de aprender. O, por ejemplo, ¿vale? La dominancia hemisférica. Y separar los niños con actividades para los niños que sean más de hemisferio izquierdo y derecho, sin ningún tipo de evidencia científica. Y ya hace muchos años entendemos que esto no es así. Y aún siguen persistiendo estas ideas y nos parece que muchas instituciones, inclusive públicas, desarrollan sus rutinas pedagógicas sin respaldo científico, utilizando la neuroeducación, ¿vale? Y la neurociencia como una marca para que esas aulas sean como más prestigiosas, cuando no es así. Un problema, por supuesto, cuando una aula crece con este tipo de visiones poco empíricas, el problema que se traslada a esa aula, ¿vale? Tiene que ver con esas decisiones metodológicas que está teniendo el docente hacia ese alumno. Y esa decisión metodológica, al no estar adecuada, lo que está haciendo es incorporar al niño a una línea que no le corresponde orgánicamente en su proceso de aprendizaje. ¿Y eso qué nos traslada? Nos traslada a que estamos incurriendo en su derecho de calidad educativa. Porque un docente piensa que es importante promover actividades que muevan su lado izquierdo del cuerpo porque es más creativo. No. Entonces, el segundo punto crítico es la neurodiversidad. Por supuesto, cuando hablamos de neurodiversidad, no hablamos solo de una forma, digamos, de discapacidad. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de una forma de pensar diferente, de percibir distinto. La franja es enorme, tanto así que todavía no comprendemos desde la neurociencia cómo es un niño con Asperger, por ejemplo,
¿no? ¿Cuál es el espectro autista? ¿Hasta dónde llega esto? Todavía no lo sabemos. Entonces, si no lo sabe la neurociencia, ¿cómo las aulas, que son cada vez neurodiversas, van a pretender mantener la igualdad educativa? Esa es una de nuestras preguntas. Entonces, sabemos que entender esa diversidad para nosotros no significa etiquetar al alumno, tú eres Asperger, tú eres neurodivergente, tú no, sino de que podamos diseñar esas condiciones pedagógicas mucho más flexibles para estos estudiantes, accesibles, sensibles a su crecimiento. Pero sabemos que esto pasa por mucho trabajo para el docente, mucho tiempo de formación, muchas instituciones que sean conscientes de este proceso y que a la vez hagan que este maestro que está en el aula, por ejemplo, además de formarse, diseñe realmente metodologías adaptadas. Entonces, el tercer punto, lo coloco allí, es la digitalización, las plataformas y los recursos digitales, que, bueno, cada vez más la inteligencia artificial sabemos que nos puede ayudar a ajustar, por ejemplo, plataformas y learning, pero para la formación de los estudiantes en la universidad. Pero, ¿qué pasa con esa tecnología que se está introduciendo en las aulas de infantil y de primaria? ¿Vale? Sabemos que muchos consorcios educativos lo que hacen es vender aplicaciones, ¿no?, de matemática, de lengua, de inglés, con inteligencia artificial. En las ferias de tecnologías educativas aquí en España se venden muchos de estos productos, pero ¿realmente están adaptadas a estas aulas? ¿Realmente cumplen lo que se supone que debe cumplir con respecto a la accesibilidad? No lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque no se mide, no se evalúan esas aplicaciones, no se aplica realmente desde un enfoque pedagógico. Entonces, para mí es muy importante y para nuestro grupo el análisis desde los criterios de derecho, de inclusión, de igualdad y de responsabilidad institucional para la aplicación de pedagogías más adaptadas a estos estudiantes. Y desde esta perspectiva, entonces proponemos pensar en una formación docente que considere estas tres claves. Primero, por supuesto, una alfabetización crítica sobre lo que es la neurociencia. No se trata de que el maestro en formación sea neurocientífico y me sepa la ruta, ¿no? De lo que supone una transferencia de información entre neuronas y neuronas. No se trata de eso, se trata de que pueda distinguir, por ejemplo, la evidencia científica de un mito o una extrapolación razonable a lo que se supone que es un aula más diversa. Lo otro es la digitalización, la integración y la comprensión de ese aprendizaje que sea realmente inclusivo. El último punto, que sería la digitalización con criterios más, digamos, públicos, tiene que ver con la forma en la que estas nuevas tecnologías pueden ofrecer la planificación transparente más adaptada a ese estudiante. La inteligencia artificial tiene un alto potencial en ese aspecto. Un docente puede hablar con la inteligencia artificial y ofrecer un patrón de acción orientado a un estudiante concreto. ¿Por qué no? Pero apoyado en un especialista, un pedagogo, un especialista por ejemplo, en educación inclusiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar desde esa integración de las nuevas tecnologías? Y es una pregunta que consideramos importante. Y bueno, para cerrar, y no me extiendo más, creo que estoy bien, ¿no? Sí. Considero que si queremos construir una ciudadanía, por supuesto, más democrática, desde la educación y, digamos, tomarnos más en serio la educación inclusiva, equitativa y de calidad, lo que nos permite desde el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Necesitamos pensar en la comprensión pensar más allá de esa declaración meramente digamos, de ese marco, ¿no? De esa lógica del derecho, de esa garantía, ¿no? Yo considero y consideramos muchos de nuestros investigadores en los grupos de
de trabajo que tenemos que obligar a las instituciones a intentar que los profesores en formación sean mucho más sensibles a esta neurodiversidad desde un enfoque pedagógico, desde un enfoque orientativo, desde un enfoque orgánico del proceso de aprendizaje de los niños de infantil, en la etapa de infantil y de primaria. Y también entender que es más que un derecho, tiene que ser una transformación política del derecho a la igualdad y la equidad dentro de las aulas de infantil y de primaria, desde la formación del profesorado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Rosalín. Ahora paso la palabra a la profesora Daniela, pero antes tengo que presentarla. Vale. Un momento, por favor. ¿Ya? ¿Ya está cargado, sí? ¿El ratón? Ahí. Dale, Skype. Eso sería conmigo, claro. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Vou apresentar a professora Daniela Juliano Silva em português. A professora Daniela é da Universidade Federal Fluminense e do Departamento de Direito Privado dessa universidade, no qual é chefe desde 2024. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em Direito Empresarial pela FGV do Rio, a Fundação Getúlio Vargas, é mestra e doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, Sociologia e Direito pela UF. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, o PPGD, e atua em Direito Civil, Direito e Tecnologia, Tributação e Novas Tecnologias, Direitos Autorais e Políticas Culturais, com investigações sobre colonialismo digital, economia solidária e proteção de dados. Muito obrigada, professora Daniela. Agora te passo a palavra. Buenas tardes a todas e todos. Boa tarde a todas e todos. Reflexionei em hacer mi conferencia en español, pero pensé que no soy tan lista en español, soy un poco más lista en portugués, entonces, perdón a todos, voy a hacerla en portugués. Eu não poderia começar essa fala de hoje sem agradecer a duas pessoas que me fazem realizar um sonho aqui hoje, que é estar numa das universidades mais antigas do mundo, e eu tenho muita gratidão pelo professor Éder e pelo professor Gilvan, que pela sua generosidade, pelo seu carinho, me trouxeram até aqui. E eu acho que o reconhecimento da grandeza de uma pessoa é que ela vai adiante abrindo caminho para os outros, e vocês fazem isso. Eu estou muito grata de estar com vocês, e eu agradeço muito por esse momento aqui, que é muito especial para mim hoje. Muito feliz de dividir esse espaço com essas mulheres maravilhosas, com a minha chefe, que acima de tudo, além da competência como profissional, eu considero uma amiga. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa mesa e com essa plateia. 47 segundos, eu tenho 47 segundos para ter a atenção de vocês, até que se cambiem para la atención para la outra coisa. 47 segundos. Essa é a conclusão da professora Glória Mark, uma psicóloga da Universidade da Califórnia, que vem há 30 anos estudando a atenção diante das redes sociais. E ela chegou à conclusão que a gente começou com uma atenção de 2 minutos e 40 segundos em 2003, e hoje eu tenho 47 segundos de atenção até que eu empece a ser outra coisa. Então, provavelmente já perdi metade da audiência aqui, né, só nesse início. Então, para falar de cumprimento da Agenda 2030,
para falar de cumprimento da Agenda 2030, eu preciso reconhecer o cenário que a gente está apoiado, um cenário onde toda a nossa atenção é retirada pelas plataformas, a gente está sempre estressado, a gente está sempre respondendo coisas e demandas o tempo inteiro. Então, antes de falar de resultado, eu preciso pensar o processo. Então, a minha proposta aqui hoje é pensar o processo de cumprimento da Agenda 2030, tá? E para pensar o futuro e para pensar o presente, eu gosto muito de pensar o passado, para ver onde a gente estava e onde a gente está chegando e para onde a gente vai. Em 1900, um fabricante de brinquedos, um fabricante de juguetes, pediu para o Jean-Marc Coté que ele reflexionasse como você imagina o século XIX no século 2000. E ele fez uma obra que eu trago aqui para vocês, que é imaginando em 1900, um século depois, como é que o mundo estaria, né? E aí eu tenho baleias de tração e baleias submarinas, subaquáticas, eu tenho policiais voadores, eu tenho... Olha o aprendizado automático nas escolas. Os professores colocavam os livros ali, os alunos iam... Helicópteros de vigilância, robôs faxineiros, o sonho do robô faxineiro, né? Já é alguém fazendo a limpeza para a gente, já é o sonho antigo. As ligações com vídeo, barbearias robóticas, talvez a única coisa que não foi automatizada, né, hoje, no século de hoje, a única coisa que não está, a única coisa que está manual, né? Transportes ultra rápidos, não é qualquer transporte, é da China, ó, da China a Paris, os chineses aqui. E, na verdade, o que a gente tem? Né? Nós não temos policiais voadores, temos drones de segurança. E as dúvidas e os riscos que isso trazem. Né? A gente vê, quando o mundo pensou o século, os anos 2000, um humano que tinha o controle da máquina. Né? A gente estava ali, ó, o humano está ali, eu estou monitorando a máquina, eu estou vendo os riscos, eu estou acompanhando. O que eu tenho agora? Eu tenho máquinas autônomas, né? Quem está alimentando? Eu tenho um WhatsApp que facilita as ligações, as mensagens são criptografadas. Será? Neutralidade? Robô doméstico chegou, o robô doméstico está aí, mas o robô doméstico, numa história fantástica, nos Estados Unidos aconteceu que o robô doméstico, ele ficava ligado o tempo todo, 24 horas por dia, monitorando o que a família fazia. Ah, sexta-feira comem pizza, ótimo, sexta-feira eu disparo com esse dado, uma informação que chega uma promoção para essa família de comer pizza. Então, o controle. O carro, lo coche volador, da Embraer, no Brasil. Tem até lista de espera já. 7 em cada 10 alunos, são notícias do Brasil, 7 em cada 10 alunos do ensino médio usam IA generativa em pesquisas. China vai dar RGs digitais para os seus robôs. Aqui já está, ó, primeiro robô que recebe uma RG digital. E aí vem os processos da Meta, fechando o acordo para o vício das redes sociais. O Brasil, a gente tem um cenário, a Universidade de Brasília e a Universidade de São Paulo lançaram uma pesquisa ano passado, que o Brasil gastou 10 bilhões de reais com as Big Techs, com as grandes empresas de tecnologia. Então, a gente não investe na ciência nacional, a gente tem um problema de infraestrutura, né, a se pensar. Então, como vou cumprir a Agenda 2030 se eu tenho problemas de infraestrutura? E aí a grande problematização. Por que eu trago essas questões? Porque eu trago esse universo criativo, né? Como eu imagino os objetivos de desenvolvimento sustentável num cenário em que há a expropriação da nossa própria imaginação. A professora Glória Mark pergunta, temos controle do nosso próprio cérebro hoje? O que está efetivamente sendo construído? Nós deixamos o exercício de imaginação, permitindo que a nossa imaginação se converta numa matéria, numa ferramenta nas mãos das empresas de tecnologia e nas suas plataformas. Então, para além
de discutir infraestruturas técnicas, a gente precisa refletir sobre infraestruturas de poder, porque as grandes empresas de tecnologia têm estruturas de Estado. Elas estão dominando os discursos, estão dominando a regulação, estão dominando todo o universo e todas as frentes de desenvolvimento. Então, como cumprir a Agenda 2030? Pensando nas novas tecnologias, se o discurso é centrado no que pensam as grandes empresas de tecnologia. E aí tem uma frase muito interessante de um livro do professor Michel Nieba, que é professor da Universidade de Nova York, que ele fala da ficção científica capitalista, né, que é uma violência que restringe às corporações o monopólio de pensar nosso futuro. Então, olha o que realmente, como é forte, né? Eu entrego, é uma violência, efetivamente é uma violência, porque eu dou às grandes corporações de tecnologia o monopólio de imaginar nosso futuro. E aí, a grande pergunta aqui da nossa mesa. Aqui estão os objetivos de desenvolvimento sustentável, e a pergunta é, as novas tecnologias contribuem para a implementação? Quem diz que a própria ONU traz os objetivos, a própria ONU vai responder que as tecnologias digitais beneficiam diretamente 70% das metas da ODS. Eles estão afirmando isso em 2023. Né? Então, a pergunta dessa mesa é, as novas tecnologias têm ajudado? Mas fica para reflexão. Tem ajudado? Para a PNUD, que é da ONU, 70% das metas das ODS estão sendo cumpridas com a ajuda das tecnologias digitais. E aí, a minha grande questão aqui, a minha grande reflexão, o meu grande ponto é, e eu fiquei pensando em qual palavra eu colocava ali, porque a palavra que eu queria colocar não, e eu fiquei, conduzir, gestionar, porque a palavra que eu queria, eu não sei se ela tem em espanhol, é manejar. Existe, manejar não no sentido de conduzir, pero no sentido de que, por exemplo, le letuche, não pode tanta água, le manejo de la, um pouquinho aqui, um pouquinho, la gestión, então gestionar está correto. Gestionar, então. Então, a questão é como tornar compatível, imaginar nosso futuro e fazer de forma efetiva. Então, essa é a pergunta. E aí a pergunta é, porque tudo a resposta ou é governança ou é literacia digital. Então, todo mundo dizendo, só vai resolver com literacia digital ou com governança. Mas, afinal de contas, o que é governança? Né? E aí eu tenho as 3 frentes de governança. A ideia de governo corporativo, onde eu tenho a ideia de liderança, de estratégia, de controles, de objetivos, de planos. Só que aí, quando eu penso em governança a nível corporativo, eu não posso esquecer que eu tenho que pensar na governança de plataformas, onde estão as redes sociais, e a governança de plataforma de trabalho, onde está a heteromação. Porque ontem a professora Nieves estava falando da esclavitud, na atualidade. A escravidão está presente. Nós temos atrás de todas essas plataformas, de toda a inteligência artificial, pessoas que estão ganhando muito pouco, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana. Né? Então, é a nova escravidão silenciosa, com a ideia de que a IA está gerando vida e criação sozinha. Então, a minha proposta aqui, vamos desconstruir esses slogans, né? Porque na governança corporativa, governança é ESG, Environment, Social and Governance. Governança não é só cumprimento, não é compliance, não é integridade. E governança não é só liderança. Né? Precisamos pensar em outras palavras, que é a minha proposta aqui, para que a gente reflita sobre isso. Aqui é o governo público do Brasil. O governo público do Brasil está dizendo o que é governança para a gente. E aí capacidade de resposta, integridade, que é o compliance, que é o cumprimento, contabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e a transparência. A grande aposta da governança é a transparência. Como transparência? Né? Essa que é a reflexão. Como transparência, se as grandes empresas de tecnologia dizem que, não, eu não posso dar transparência, porque senão há uma ofensa ao segredo do meu negócio. Como transparência? Não posso. Né? Então,
A gente precisa pensar. Governo digital. Não posso deixar de pensar no governo digital sem pensar norte global, sul global. O sul global continua sendo cobaia. O sul global, em poucos minutos, faz um download no aplicativo e nossos dados estão no mundo inteiro. Então, não posso deixar de pensar essa governança digital, que é um assunto global, nas diferenças de norte e sul global. Eu não posso deixar de lado a ideia de riscos e desenvolvimento tecnológico, porque o direito é muito apegado à ideia de dano. O direito não está muito pensando nos riscos. Espera acontecer o dano para depois a gente pensar o risco. A governança nos faz pensar o risco. A governança nos dá o pensamento de desenvolvimento do processo e não o resultado. Eu não quero saber o cumprimento da Agenda 2020. Eu quero saber o desenvolvimento desse caminho, o que a gente está fazendo no caminho. E aí, não posso esquecer que eu tenho um monopólio tecnológico e a regulação, que, na verdade, para mim é o grande sonho. Nunca vamos acompanhar. O direito nunca vai acompanhar as novas tecnologias, porque o caminho da construção jurídica é um caminho lento. E as novas tecnologias... É como eu vou terminar minha palestra aqui. O fabricante de foguetes, o fabricante de brinquedos, podia perguntar como é que vai ser o mundo daqui a 100 anos. Não, eu não sei como é que vai ser o mundo em 2027, essa é a minha pergunta. Como será o mundo daqui a 3 meses? Como será o nosso sonho daqui a 3 meses? E aí vem também a Unesco dizendo quais são as diretrizes para a governança das plataformas digitais. E eu gosto do material da Unesco, apesar de, estamos pensando no Ocidente, estamos pensando por outra perspectiva, mas eu gosto porque ela leva em consideração princípios muito interessantes, que é, lógico, a transparência, controles e equilíbrios, acessibilidade, mas eu gosto muito disso aqui, diversidade de conhecimentos, tem que estar nessa governança, e proteger e promover a diversidade cultural e as expressões culturais. Então, ainda que seja um lindo protocolo de intenções, pelo menos a gente tem o reconhecimento da multiplicidade de atores que precisam estar nessa governança e o enfoque multissetorial. Eu não posso deixar de fora de nenhuma conversa sobre governança a academia, as empresas, o Estado e a sociedade civil. Multiplicidade de atores. E aí eu tenho os slogans do que é governança, mas o que a gente precisa pensar é a realidade, a efetividade, a eficácia. Transparência auditável, é uma transparência que tem que ser palpável. Não é, olha, eu estou com transparência, eu tenho aqui o meu plano. Não, eu preciso efetivamente ter um plano e essa transparência tem que ser uma coisa palpável. Controles internos e uma ética que não seja negociável. Essa é a realidade para onde a governança precisa caminhar. E aí a pergunta, que é a governança final? Aí eu coloquei ali, governança é manejar, porque eu fiquei com essa dúvida, E aí você vai ver que nem é manejar nem conduzir, é gestionar mesmo. Dar a cada coisa aquilo que é necessário, respeitar a realidade de cada um em cada momento. Então a governança precisa levar em consideração essas diferenças. E aí eu pergunto, como é que você pensa em 2026, o ano de 2027? Porque a gente não precisa nem ir muito longe para fazer. Eu não consigo nem pensar daqui a 100 anos como é que vai ser o mundo. A gente está diante de emergências ambientais, emergências estruturais, tecnológicas, emergências no mundo do trabalho e emergências de saúde. Como é que a gente vai resolver isso? Com governança, boa vontade, sonho? Fica a pergunta. Lá teve um evento que eu estava uma discussão assim, eu tô achando o copo meio vazio, o copo está vazio, medio vazio ou medio lleno, querendo coisa assim. Aí uma pessoa virou e falou assim, gente, estamos no mundo da ciência, o copo está sempre lleno, se não está de bebida, está de aire. E aí termino com um manifesto, Vamos fazer esse exercício de imaginação sobre o futuro que queremos, com governança, uma governança que respeite as diferenças. E aí é uma pergunta, qual o resultado desse evento? Que medidas pensamos tomar? Isso também é governança, Eficácia. Enfrentar as tensões reais e deixar de lado os slogans e propagandas
da própria Agenda 2030 e propriamente do que é governança, né? Então, eu fico aqui à disposição, aqui são as referências, graças a todos, obrigada. Muito obrigada, professora Daniela. Nossa, temos muito que conversar, e conversar entre todas as pessoas aqui seguramente. Mas antes, vou passar a palavra à professora Fernanda Pontes Pimentel, e gostaria de saber antes se a apresentação também está aqui. Ok, então vamos lá. Agora já... Se queres passar com isto. Bem, vamos à apresentação da professora doutora Fernanda Pontes Pimentel. Já é uma pessoa conhecida da maioria das pessoas participantes aqui. Que alegria tê-la aqui, foi minha professora, compartilhar uma mesa com pessoas com as quais a gente admira, não que a admiração não seja também das outras participantes, é que temos uma relação antiga, pessoal e acadêmica. Então, para mim um orgulho estar aqui também, manifestar esse sentimento de gratidão, hoje ver a professora Fernanda como diretora da Faculdade de Direito e toda a evolução. É muito bonito ver que não há limites para aquilo que fazemos com amor, não é? Então, professora Fernanda, deixa eu encontrar... Aí, me emocionei e me perdi aqui na lista. Olha. Ai, meu Deus. Ai, onde está a professora Fernanda? É que a professora Fernanda... Cássius, excelente. Ai, tá aqui, olha. É sintético. E eu fiquei, claro. É porque eu pensei, pequenininho assim, não é professora Fernanda, é porque resolvemos resumir um pouco. A professora doutora Fernanda Pontes Pimentel é diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e professora do Departamento de Direito Privado e do Programa de Pós-Graduação em Direito. Doutora em Sociologia e Direito pela UF, dedica-se ao direito privado, com ênfase em direito de família e sucessões. É advogada e consultora e reúne sólida trajetória acadêmica e jurídica, reconhecida por uma atuação no direito civil e na gestão universitária. Que capacidade de síntese incrível. Passo a palavra, então, à professora Fernanda. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui no CIGED. Creio que nós que acompanhamos o crescimento desse evento e sabemos quanto de investimento de vida há nele, como disse a professora Daniela, é uma honra muito grande estarmos aqui e estarmos pela primeira vez aqui como instituição na Universidade de Salamanca. Isso para nós significa muito e, como se diria na gíria brasileira, não dá para fingir costume. Nós estamos aqui muito felizes com as trocas possibilitadas por esse evento. E é impressionante como que os temas, ainda que estanques e sem uma conversa prévia, eles dialogam nas falas individuais, né, na fala de cada expositora dessa mesa. E é com grande alegria, eu que completo em agosto 30 anos de magistério superior, estar numa mesa em que eu posso falar expositoras, porque durante décadas, né, da minha carreira, normalmente, isso hoje ainda ocorre com relativa frequência, eu sou a única mulher da mesa. Então, falar aqui expositoras e amigas e colegas é motivo de muita congratulação, de grande felicitação para todos nós, porque há um investimento, inclusive, dos colegas, dos programas de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, em qualificarem mulheres para também participarem desse trabalho. Então, o espaço foi aberto lá atrás por pessoas que tinham essa dominação dos espaços de poder e que, de alguma maneira, compreenderam a necessidade de caminhar rumo a uma equidade. Então, acho que esse registro tem que ser feito, né? Porque quando eu ingressei na Universidade Federal Fluminense, em 2006,
nós tínhamos realmente o meu chefe de departamento me dava uns livrinhos, resumo de direito, e me mandava dar aulas, mandava é o verbo apropriado, ordenava, de disciplinas como direito aeronáutico, direito marítimo, imobiliário, falimentar, e isso, o que sobrava no departamento era destinado às mulheres em estágio probatório, né? Então, essa era a realidade. Por que eu estou contextualizando? Quando o Éder me fez o convite, eu falaria sobre outro viés, mas conversando com a minha queridíssima chefe de departamento e amiga, a professora Daniela Juliano, e tendo feito uma conversa com as alunas da Liga Acadêmica dos Direitos da Mulher, há alguns dias, a Daniela falou, Fernanda, por que você não incorpora ao seu painel em Salamanca os dados da sua apresentação, da sua conversa com as alunas? E aí eu pensei, mas como eu vou encaixar isso na Agenda 2030 e na inteligência artificial? Como que a gente coloca para conversar equidade de gênero e ocupação de espaços de poder pela mulher com inteligência artificial e Agenda 2030? E pus-me a pensar. Primeiro, o eixo dessa apresentação está na ODS número 5, que vai tratar da igualdade de gênero, e também dialogando de uma maneira bem forte com a professora Rosaline, né? Quando tangencia ou está também atravessada pela ODS número 4, que fala de uma educação de qualidade. Vai ter sentido, prometo. Né? Espero. E aí, quando pensamos em mulheres em posição de liderança, porque pensarmos em equidade de gênero é pensarmos em mulheres ocupando em condição de igualdade os espaços, mas a partir de uma disputa legítima. Conversava há poucos dias com uma mulher que tem fortes relações empresariais com o setor do agro, lá do Centro-Oeste, a indústria agrícola brasileira, e ela me dizia, falou assim, as grandes empresárias do agro são, a gente poderia dizer, nepo babies do agro, né, são herdeiras do agro, e elas acabam ocupando posições de liderança por serem filhas e são preparadas para a ocupação de posições de liderança. Mas isso é uma circunstância absolutamente aleatória. Eu nasci rica, herdeira do agro, e me qualifiquei. Mérito para elas, que há muitas herdeiras que não fazem. Mas é uma condição muito singular. E quando nós pensamos em liderança no mercado de trabalho, a ocupação dos postos de trabalho brasileiros pelas mulheres hoje é em torno de 47% da população. Então, nós podemos dizer que há uma igualdade numérica de papéis de ocupação de força de trabalho por mulheres e homens. Mas pensem, esses 47% estão focados sobre o trabalho que é mensurável, desprezando aqui uma grande face do trabalho feminino, que é o trabalho invisível, que é aquele trabalho desenvolvido na esfera do cuidado, né, que recentemente nós tivemos a lei brasileira de regulamentação e de reconhecimento do cuidado como uma dimensão do trabalho humano. Mas uma lei que ainda não se efetivou. E quando nós pensamos em posição de liderança, nós vínhamos avançando, nós éramos 32% das lideranças em 2022, mas hoje mantemos nos 32%. Então, não houve recuo, mas também não houve um ganho significativo rumo à equidade. Então, e quando a gente faz um recorte para a administração pública federal, que é onde nós, da Universidade Federal Fluminense, estamos situados, né, somos servidores públicos,
da esfera administrativa do governo central. Nós temos 41% de mulheres em ocupação de liderança e 58% de homens. Você falou assim, Fernanda, não está nem tão ruim. Não é um quadro mal por si, né? Não é um quadro desolador. Mas, quando nós vamos pensar na ocupação desses cargos a partir dos degraus da administração, nós vemos que essa situação ela vai se alterando. Depois, se quiserem, eu disponibilizo esses dados, mas para respeitar o tempo, só a guisa de ilustração, observem nesse slide que nós temos, no total de servidores, na média de liderança, em 2022, 0,8% de mulheres como líderes gerais do governo federal. Em 2026, isso cresceu enormemente, que nós fomos para 2,7%. E em 2022, cargos de média liderança, como o que hoje eu ocupo, que é um cargo com poder decisório relativo e sem ordenação significativa de recursos e sem poder decisório para o aporte de investimentos da esfera pública, eram 0,7% e hoje somos 2%. Na alta liderança, em 2022, esse ano é o simbólico, né? Nós tínhamos 0. E em 2026 nós temos 0,9. Então, observem que, à medida em que o tempo passa, a ocupação desses espaços ele cresce, mas ele também não caminha a passos adequados, como Daniela bem falou, nós estamos num tempo acelerado, de mudanças muito violentas. Não sabemos o que acontecerá no próximo ano, então não dá para crescer 0,9 em 4 anos. Nós precisamos de políticas que tragam uma efetiva ocupação. E esses quadros, né, eles vão muito lentamente se organizando. E aí fica a pergunta, e por que as mulheres não chegam aos cargos de liderança no setor público e privado? Porque como que essa escada ela se fecha? Peraí, estou me enrolada com o slide. Tá? Cada caixa dessa seria uma palestra. Né? Então, a divisão sexual do cuidado, a invisibilização do trabalho feminino, um viés de avaliação onde as mulheres elas passam por uma cobrança profissional muito superior, redes informais de poder, que é uma socialização que eu acho que há pouco tempo as mulheres se deram conta de como ela é importante. Os homens sempre foram ensinados a socializar em espaços de lazer, de centro de interesses. Há algum tempo eu li uma pesquisa dizendo o seguinte, por que as mulheres não têm hobbies? Por que as mulheres não se dedicam ao lazer? A elas é dado cuidado, elas gostam do espaço da família. Não, ninguém tem tempo. Há uma falta de tempo na ocupação. E se eu me socializo nos espaços de lazer, de esportes, de cultura, onde eu tenho pessoas que pensam como eu, se há uma tripla jornada de trabalho, se há uma sobrecarga, como que eu vou socializar? Uma mãe com filhos pequenos, aquela geração sanduíche, né, que é aquela mulher que cuida dos filhos e dos pais, como que ela vai se dedicar a um esporte, a um lazer, a um clube de cultura, o teto de vidro e o efeito tesoura, quer dizer, as mulheres sobem até um determinado ponto e depois elas não ascendem,
o número de mulheres. E é interessante que via sobrecarregar os nossos slides, mas há um dado interessante que os cargos de gestão de terceiro escalão, onde estão as diretoras de escola de ensino fundamental e médio, que são profissões extremamente sacrificadas no Brasil, técnicas de enfermagem, enfermeiros, a liderança de terceiro escalão, eu tenho uma maioria esmagadora de mulheres. Mas elas não passam do terceiro escalão. Elas não chegam nem na média liderança e nem tampouco na alta liderança. Há uma penalização da maternidade, né? A mulher mãe, e foi interessante que eu fiz lá, preparando, eu fiz uma pergunta ao ChatGPT, contribuindo para todas as mazelas do painel. O problema da gente assistir esses painéis é que a gente vai ficando cada vez mais sobressaltado. Mas perguntei ao ChatGPT o que eu perguntaria a uma mulher numa entrevista de trabalho para um cargo de gerência. E ele já aprendeu. Ele fez toda uma introdução dizendo que eu não posso fazer nenhuma pergunta quanto à intimidade, se ela tem quanto à maternidade, e aí faz uma série de perguntas altamente genéricas, porque a IA já aprendeu que eu tenho perguntas de caráter excludente sexista, então aí já não nos resolve. E uma desigualdade salarial e de tempo. E aí eu fui à cartilha da ENAP. A ENAP é a Escola Nacional de Administração do Governo Federal. É onde há uma escola de capacitação das lideranças brasileiras. E aí, gente, é lindo. O que você quer de um líder no Brasil? Conduzir mudanças organizacionais, institucionalizar melhorias orientadas ao valor público, criar novos produtos, serviços, ações e políticas públicas com base nas necessidades do usuário. Promover a transformação digital, simplificação de rotinas e patrocinar líderes e redes de servidores. Liderar mudanças com postura proativa, inspiradora e aberta a novas abordagens. Aceitar feedbacks, assumir riscos calculados e considerar contribuições de outras pessoas. Aí volta o nosso ponto. Manter mentalidade digital, tô frita, né? Manter mentalidade digital, abertura a novas informações e incentivo à experimentação. E nesse ponto é que está a conexão com o nosso painel. Eu preciso de uma liderança que promova a transformação digital, segundo a cartilha, e que mantenha mentalidade digital e abertura a novas informações. Gente, se eu tenho que ter uma mentalidade digital, eu tenho que ser educada para pensar matematicamente. E como a professora Rosaline nos disse, ainda hoje há uma educação pautada em critérios de gênero. Mulheres são aptas à linguagem, homens às ciências exatas, mulheres são agregadoras, homens têm poder de decisão. E isso impacta na formação de liderança de gênero. Se nós observarmos, com um crescimento bastante significativo, as carreiras do STEM, que são as carreiras de sistemas de tecnologia, engenharias e matemática, nós temos apenas 35% das mulheres graduadas. Então, não há, e isso vem desde a educação fundamental, onde as mulheres aprendem que o espaço delas não é a matemática, o espaço dela não está nas ciências exatas, na engenharia. Conversava há poucos dias com o meu colega que é diretor da engenharia, ele falou, agora existem mulheres, de 10 anos para cá. Antes, eles nem se preocupavam com uma faculdade de engenharia voltada às mulheres, porque elas não existiam, era 1, 2 por ano. Então, isso é E há hoje um movimento do Ministério de Ciência e Tecnologia de incentivar e capacitar as mulheres para o entendimento
das ciências tecnológicas, engenharias e matemáticas. E hoje, 30% das mulheres que fazem o Enem escolhem tecnologia ou engenharia. O Enem é o exame de admissão brasileiro às universidades, né? Então, hoje, 30% das mulheres ocupam esse espaço. E até 10 anos não havia mulheres no INPA, que é o Instituto de Matemática, não havia mulheres em massa no INPA. Não era uma realidade, uma turma feminina no INPA. De 5 anos para cá, não apenas você criou condições para a entrada de mais mulheres no Instituto de Matemática Aplicada, que é o instituto referência nacional desse estudo, como elas têm participado das Olimpíadas de Matemática de maneira muito significativa. E para eu falar de igualdade de gênero em tempos de inteligência artificial, nós precisamos de mulheres líderes que entendam dessa tecnologia. Se a mulher não consegue compreender a linguagem, ela não conseguirá. Eu sou fatalista, eu acho que nós já estamos dominados pelas máquinas e que o fim está próximo, né? Mas, como diz Daniela, o copo está cheio de ar, ao menos. Mas quem comanda a inteligência artificial ainda é um humano. E esse humano ou humana precisam entender a programar, precisam dos códigos matemáticos, precisam dominar a linguagem. Então, não há como ter uma mulher líder se ela não é preparada ou qualificada para a compreensão das inteligências artificiais e das tomadas de decisões baseadas em modelo matemático. Porque decidir nada mais é do que ponderar riscos, como a Daniela até trouxe a questão do risco. O que é decidir? O que é um líder decidindo, uma líder decidindo? É ponderar riscos, mal maior e mal menor. E para que caminho a minha decisão será mais acertada ou menos danosa? E para isso eu tenho que ter uma educação para essa tomada de decisão. E aí, pesquisando para esse painel, encontrei uma pesquisa muito interessante, realizada, cadê ela aqui? Pelo Ministério de Gestão e Inovação brasileiro, que faz uma relação histórica de 30 anos para cá entre o crescimento da liderança feminina no Brasil, no setor público e privado, e a participação das meninas em Olimpíadas de Matemática. Que a partir do momento em que você começou a incentivar, eles desenvolveram uma equação, uma matemática que demonstrou que à medida que eu incentivo as meninas no presente a participarem de Olimpíadas de Matemática, eu, numa curva de tempo, eu aumento a liderança feminina. E eu achei isso fascinante, no sentido de que revoluciona a nossa maneira de pensar a educação aqui no recorte, a educação feminina para a liderança. Nós precisamos capacitar as meninas, as nossas meninas, para que qualquer que seja esse futuro, elas sejam capazes de competir ou concorrer em igualdade de condições. Não acredito nos vieses fatalistas que dizem que as mulheres querem uma tomada de poder, essa guerra, essa polarização. Isso é um argumento falho e decadente. Mas nós precisamos, sim, capacitar as nossas lideranças para que elas tenham condição e poder decisório de se moverem nesse tempo de tão grande complexidade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Fernanda. É sempre muito bom ouvi-la. Vou passar aqui, vou tirar a apresentação da professora Fernanda e vamos. Obrigada. E vamos a. Essa gente do tempo é implacável. Mas sem opressão. Professora Raquel, está, ¿es esa? ¿Sí? Pues muy bien.
Voy a hacer la presentación en español de la profesora doctora Raquel Guzmán Ordaz. La profesora Raquel es profesora investigadora en la Universidad de Salamanca, especializada en sociología crítica, género, migraciones y exclusión social. Su trabajo se articula en torno al enfoque interseccional como herramienta de análisis e intervención, con una trayectoria forjada en España, México y Canadá. Es miembro del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas, el CIDH Diversitas, y de la Cátedra Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca. En los últimos años ha incorporado a sus líneas de investigación el análisis crítico de la tecnología y sus efectos sociales, explorando cómo la inteligencia artificial y los entornos digitales reproducen y ocasiones amplifican desigualdades estructurales de género, clase y orden. Desde la perspectiva sociotécnica, investiga tanto las prácticas de los usuarios en plataformas digitales como el impacto de los algoritmos en trayectorias laborales y procesos educativos, apostando por una ciencia que no separe el artefacto tecnológico del contexto social que lo produce y lo habita. Qué bonita presentación. Qué densa, ¿verdad? Así que, profesora Raquel, muchísimas gracias por tu presencia y tienes la palabra. Laura, muchas gracias. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, a los fabulosos organizadores que están aquí, que han hecho posible esto y que en esta ocasión se han invertido los roles, mi querido Adán, y yo soy la satélite. Me siento la satélite, es una broma interna que tenemos porque como trabajamos a nivel interdisciplinar, generalmente ellos son los que aportan la parte del derecho a toda la parte de social aplicada. Entonces, en este caso y en esta mesa en particular, soy esa parte del satélite, pero soy un satélite que ha aprendido mucho y que agradezco muchísimo. Además, no es un esfuerzo, porque vosotros tenéis una ventaja impresionante a nivel lingüístico. Con todos esos sonidos y toda esa fonética aprendéis muy rápido todos los acentos. Y como yo soy un cúmulo y un ejemplo de acentos, no hagáis mucho caso a mis inflexiones en mexicano, en español y en brasileiro también. Así que, bueno, espero haber captado lo que decía Daniel, esos 45 segundos de atención, y ahora voy a empezar con la densidad. Porque comienzo además con una pregunta. Me he ido totalmente a esa parte outsider de los sociólogos. O sea, ¿a costa de quién? Esos minerales críticos, la desigualdad interseccional frente a la Agenda 2030. ¿Qué os suena? ¿Qué creéis que voy a decir aquí? Vais a ser como mis alumnos. Eder. Muy bien. Empezamos con la parte básica de sociología, la construcción del poder y demás. A ver, hoy hemos venido aquí y todos traemos un móvil, un ordenador, quizá alguno que tenga una conciencia ecológica muy fuerte, un coche eléctrico que esté enchufado por ahí, que tenemos muy pocos enchufes en España, hay que decirlo. En particular tenemos esa brecha de sostenibilidad, la tenemos un poco regular, pero al final estamos trabajando, o sea, mi idea de trabajar hoy es ver esa sostenibilidad, esa parte que nosotros queremos conducir a todo lo que tiene que ser lo sostenible, lo ecológico, lo inclusivo. ¿A quiénes está costando más? En realidad tenemos una cuestión que engloba la igualdad, pero no tiene, esos ejes de desigualdad los tenemos muy marcados. Y una de las primeras cuestiones, yo me he ido al backstage de lo que significa toda la parte de la explotación y del extractivismo colonial. Por eso trabajo con la interseccionalidad, porque mis compañeras han puesto ejemplos maravillosos de la implicación del género y de esos sesgos que tenemos en todos los procesos cognitivos, en los procesos de aprendizaje, en los procesos de acceso a poder. Pero aquí quiero visualizar cómo la interseccionalidad se convierte ya en una herramienta analítica importante, intentando traducir esa jerga sociológica, que además utilizamos muchísimo ya en derecho, y eso me agrada mucho, pero viendo cómo el poder no se distribuye de manera igual, completamente equitativa, y sobre todo porque a costa de unos, toda la comodidad de nosotros no la pensamos, y no la pensamos a diario. Entonces, he empezado intentando ver a costa de quién estamos viendo esa viabilidad de la transición ecológica. Y hay una paradoja ecológica, tecnológica muy marcada,
O sea, esos vehículos eléctricos que tenemos, esa IA que ya está omnipresente en nuestra vida y todas esas situaciones y soluciones limpias que tenemos, que era una de mis, al principio yo quería hablar de todos, de hacer una crítica de los tecnosolucionismos que puede representar, porque la IA es una ventaja indudable cuando estamos hablando de la transición ecológica. Y dentro de esa transición ecológica, desde luego, hay un desequilibrio, pero no solamente de género, y aquí permítanme la licencia, compañeras, es un desequilibrio absolutamente interseccional, porque ese extractivismo, esa colonialidad y esa forma en la que la gobernanza se está imponiendo en distintos estratos, tiene que ver también con distintos niveles de poder que tenemos en la sociedad. Con lo cual, esa paradoja tecnológica tiene ese coste oculto. Para nosotros, cada dispositivo, o sea, una de las cuestiones que yo quiero invitar aquí a ver es que cada dispositivo que nosotros tenemos y que representa, que forma parte de un símbolo de acceso a la tecnología, de comodidades, de una mejor educación, de un mejor acceso a distintos procesos de igualdad, por supuesto, tiene detrás una cadena desigual de trabajo y repercute en determinados grupos, en los más vulnerables. Pero voy a complejizar esa vulnerabilidad, porque con la interseccionalidad lo que queremos no es solamente hablar de colectivos ni de grupos cerrados, porque la dinámica social es muy cambiante. Entonces, tenemos características e identidades que se van a mover de distinta manera en función de nuestra posicionalidad. ¿Hay alguien hablando o no me escuchan? Vale. Pues la idea es que apliquemos ese enfoque crítico a evaluar un poco la Agenda 2030. Y no solamente voy a evaluar alguno de nuestros objetivos ODS, vamos a intentar ver las paradojas que se están dando al respecto. ¿Y cómo comienzo? Bueno, en sociología necesitamos siempre empezar por un contexto. Y yo estoy hablando de cuál es el costo que tiene el hecho de que una parte de la sociedad esté optando por un bienestar, por innovación, por mejor educación, por mejor sanidad. Pero luego tenemos esa otra parte de la que nos planteaba ayer Nieves, que no la escuché, pero ya la conozco. Y es esa parte de la esclavitud y de una esclavitud moderna que encima involucra y sigue reproduciendo sesgos cada vez más graves a personas mayores, a niños, a mujeres indígenas, a grupos que están en situaciones de vulnerabilidad y que nosotros optamos por no ver, a pesar de que estamos viviendo en una era de la inteligencia artificial. Entonces, esa parte que nosotros denominamos la zona de sacrificio es, vamos a vivir cómodos y nos olvidamos que de repente tenemos pues toda la extracción de cobalto, de níquel y de una serie de minerales con los cuales nosotros vivimos cómodamente. Mientras esté en otro lado, nosotros no vamos a evaluar si la ropa que compro en Shein implica explotación de personas detrás. Entonces, esto tenemos que complejizarlo. Y, por supuesto, una de las cosas que hemos ido viendo evolucionando desde el pensamiento de los ODS, cuando dicen emocionalmente no dejaremos a nadie atrás, el cuestionamiento lo tenemos que hacer de facto. O sea, por supuesto que hay gente que está detrás. Y la ubicación de este tipo de explotaciones ya no tiene solo esa lógica que nosotros manejábamos de centro-periferia, o lo que Wallerstein tenía como el sistema mundo, que desde luego se va a reproducir y lo vamos a ir viendo, pero también hay zonas de sacrificio, es decir, territorios específicos donde se empiezan a concentrar esas desigualdades y donde nos preguntamos por qué en países tan ricos y tan bonitos como los nuestros de América Latina hay tanta explotación. Y teniendo tanta riqueza, tenemos grupos en una situación de vulnerabilidad tan grande. Esa denominación de zonas de sacrificio las hemos ido construyendo por esa gobernanza y por todo ese sistema de poder que existe. Porque, claro, hay capacidad de elección detrás de ello. Por eso la lente interseccional, y voy a volver allá constantemente, nos ayuda a reinterpretar estos fenómenos. Y esa insuficiencia geográfica, o sea, el extractivismo, ya superado, y lo digo superado porque también veremos, si me da tiempo, porque hablo muchísimo, uno de los casos dentro de la propia, de los países del primer mundo, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con Grok, que tiene instalada una de sus grandes sucursales para promoción de la IA, y claro, eso también forma parte de una zona de sacrificio porque no es cualquier zona, y lo veremos más adelante. Bueno, ya creo que ha quedado claro que la mirada interseccional nos va a ayudar, sobre todo, no solo a ver esa zona de sacrificio, sino quién carga el peso
de todas esas cuestiones que nosotros estamos intentando solventar a partir de esos grandes 17 objetivos de desarrollo sostenible que hay. Y yo creo que la mayoría ya conocemos, porque sé que la parte colonial la tenemos muy implicada aquí, independientemente de las disciplinas donde estemos, de dónde proviene la interseccionalidad, no me voy a meter mucho más en ello, pero siempre hay que mencionar a Crenshaw porque su perspectiva y su aportación ha sido sumamente relevante, a pesar de que evidentemente el pensamiento interseccional proviene desde mucho antes, ¿no? Y vamos a ir intentando ver, lo que sí quería que quedara un poco claro es cómo la interseccionalidad se va a ir moviendo en los distintos esquemas o las capas o los multilayer, como nos dice Antías, las multicapas que existen a nivel social en estas prácticas donde la sostenibilidad sigue siendo nuestra clave, o por lo menos es el corazón que yo he intentado poner el foco, y cómo vamos a ir viendo los procesos de desigualdad. He dividido la presentación en dos elementos. El pilar 1 es el de la base física y después trabajaremos un poquito lo de la IA. ¿A qué me refiero aquí? Bueno, pues en primer lugar, a esa contradicción verde que existe detrás. Evidentemente, todos queremos tener un mundo renovable. Fijaros en cómo estamos. Para nosotros en Salamanca, yo llevo viviendo aquí aproximadamente 10 años y he visto un cambio drástico en la forma en la que está el clima. Y eso, mientras estamos cómodos, tenemos aire acondicionado, tenemos refugio climático y tenemos agua, nosotros no notamos esa gran diferencia. Pero en Venezuela, en Cuba o en algún país de América Latina donde se va el agua constantemente, donde no hay posibilidades de empezar a plantearse lo renovable porque hay medidas urgentes detrás, ¿dónde queda el planteamiento que teníamos con los ODS? ¿Dónde está esa visión de no dejar atrás a nadie? Y ese cuello de botella yo lo he centrado en estos momentos, sobre todo en tres elementos que me parecen cruciales a nivel tecnológico. Me he ido a esa parte detrás, al backstage de la tecnología. No podemos vivir, y yo en una de mis clases, yo doy sociología digital, trabajamos con Internet, analizamos cómo se construye la realidad social a través de Internet. Y es muy interesante, pero a mí me parece mucho más interesante empezar a ver los procesos de desigualdad que estamos creando para poder tener un acceso a la tecnología. Y después generamos otro tipo de brechas. El cobalto, el litio y el níquel son materiales físicos críticos para la innovación. Y el ODS 9 nos lo recuerda constantemente. Pero, por supuesto, esa concentración laboral de lo que implica, ¿cuándo lo evaluamos? ¿De qué manera? ¿Cuándo lo juzgamos? Y cuándo lo juzgamos, además, a nivel interdisciplinar, porque ahora mismo hay una denuncia específica de Memphis contra de NACS, contra lo que está pasando con Grok, con este hombrecito, el Elon Musk, que lo olvido porque no quiero meter en mi cerebro cosas malas, esa denuncia no está prosperando. Y tenemos que empezar a decir, bueno, este patrón global de un discurso y de un relato que plantea una sostenibilidad a costa de la explotación de otras personas, es algo que tenemos que empezar a ver. Y en el caso 1, en el caso del cobalto, es descorazonador empezar a ver que el 73% de la población es estructuralmente pobre. Pero lo más duro es que el trabajo y la extracción del cobalto lo llevan a cabo los niños y las mujeres. Y los niños con un promedio de 7 años. Y detrás, donde tenemos a toda la parte de la sanidad y de los recursos para cuidar a los niños empiezan a extraer cobalto sin ninguna medida de higiene, sin ninguna medida de seguridad, no tienen acceso a medicinas, tienen que ir a médicos muy lejos y muchas de las madres, por necesidad, lo que hacen es ponerlos a trabajar a edades muy tempranas. Pero tienen el oro, tienen el 50% de la reserva a nivel mundial. Deberían ser ricos, deberían tener todas las posibilidades educativas, estructurales de formación, si nosotros planteásemos en realidad estructuras tecnológicas para poder hacer una explotación equitativa. Sin embargo, y como no quiero ser tan negativa, también he buscado esa parte de la agencia. Es decir, dentro de estos movimientos donde la explotación de la infancia y de la brecha de género la vemos evidente en una cuestión sobre la explotación, también vemos que las propias madres, algunas que tienen que utilizar a la mano de sus hijos porque no tienen recursos para ello, también se están organizando en colectivos para
intentar combatir toda la parte sobre de la forma en la que se organizan las empresas mineras. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es exigir a las empresas mineras que se les pague mejor para que ellas tengan posibilidad de mantener a sus hijos. Y esto ya forma parte, una respuesta a todos esos vacíos que dejamos con todas esas cuestiones de relato que tenemos detrás de la Agenda 2030. Entonces, no nos están resolviendo mucho, nos están planteando a nivel nominal la importancia de incluir innovación, de incluir muchísimas medidas para poder hacer un equilibrio sostenible, pero estamos dejando atrás a estas personas. Y como no nos están resolviendo las cuestiones y como la gente ahí sabe perfectamente que tiene el 50% de los recursos, ¿qué dice? No voy a boicotear algo que a mí me está dando recursos, voy a organizarme. Estas medidas son de las que me gustan, entonces intentaré dar en todos los casos lo que he investigado que existe al respecto. Con el litio, y esto ya nos toca más América Latina, en el Triángulo Andino hay un extractivismo hídrico brutal, porque el litio también es importantísimo para nuestros móviles, para que funcionen las baterías de los móviles. Y casualmente, las empresas que más están invirtiendo para la extracción son rusas y chinas, casualmente. Y esta extracción está produciendo un desgaste ecológico fuertísimo en la zona, porque para poder extraer el litio la parte de la subterránea del salar lo están sobreexplotando. Y no está afectando solamente a la mano de obra, que ya también es una cuestión importante de trabajo detrás, sino que además está dejando a toda esa parte ecológica severamente dañada. Tenemos flamingos en esa zona y son también víctimas de toda esta parte extractivista que hay detrás. Y aquí, afortunadamente, también los movimientos de los grupos étnicos, de las mujeres indígenas, han intentado liderar esa defensa frontal porque no se quieren quedar sin agua, pero tampoco se quieren quedar sin sus recursos naturales, porque eso forma parte de su cultura. No se trata solamente de una cuestión económica para ellos, sino es una construcción dentro de parte de lo que significa su cultura. El hecho de tener, además de que son maravillosos y preciosos los flamencos, conforman parte de su idiosincrasia y están haciendo han sido los más afectados, los grupos étnicos y las mujeres que están trabajando en esas desalinadoras, pero están organizándose para poder exigir que exista una consulta previa a cuando empiezan a explotar los recursos. Aquí los que han ganado son las compañías. CQM en el 2023, 7.500 millones de dólares. Y no se repartió nada, absolutamente nada, en ningún convenio a las poblaciones indígenas. El caso del níquel, más de lo mismo, pero aquí también tenemos un problema gravísimo, porque se trata de comunidades indígenas que no tienen hasta la fecha contacto con el resto de sociedades. Eso será maravilloso. A mí me encantaría saber qué experimentan al no tener contacto con el resto de nuestros grupos. Y tienen un parque industrial que está invadiendo también parte de su naturaleza y están afectando fundamentalmente a personas muy jóvenes y a mujeres. Y cuando ha habido accidentes, sobre todo ha sido en población muy económicamente muy vulnerable, han muerto 21 personas y no ha habido nada, no ha pasado absolutamente nada. Se ha levantado el juicio y no se ha indemnizado ni siquiera a esas personas. También tenemos resistencia local, afortunadamente, y curiosamente sigue encabezada por mujeres. Y esto ya para nosotros en sociología es sistémico, que el poder y la voz de lo que está marcando esos cambios sean las mujeres. En el caso que nos toca en la parte 2, el pilar 2, ya me voy a meter un poco más porque sé que voy mal del tiempo, con la cara oculta de la IA. Y aquí voy a manejar dos dimensiones importantes. Me encantaría hablar después de todos los sesgos que construye y demás, pero eso ya lo dejamos para otra charla. Pero en este momento es sobre todo ver la función extractivista que tiene la parte de la IA. Y no se trata solamente de una cuestión mítica del algoritmo. Al principio, ¿recordáis cuando veíamos lo que era la nube? La nube era eso algo abstracto y no teníamos ni idea de dónde iba, pero en realidad ahora estamos viendo que esa comercialización que existe detrás de la IA la tenemos imbricada en absolutamente todo. No tenemos, de hecho, mi propia presentación está hecha con IA y además se declara oficialmente que está hecha con IA, solamente la parte visual, el contenido es mío. Pero
esa automatización y esa forma en la que se ha metido en toda nuestra estructura social, al final tiene una implicación y una repercusión física. Eso también sería uno de los apartados que en la que tendríamos que poner atención, y que todavía la Agenda 2030 se ha quedado corta ante ello, porque no había una previsión de un avance tan grande ni de una intromisión tan fuerte en la sociedad y de manera tan rápida. Por eso tenemos que hacer un cambio de paradigma. O sea, las zonas de sacrificio, además, que se están dando en la IA, ha sido tal el crecimiento que se están dando incluso en la zona del norte global. No como los casos físicos en los que hemos visto la extracción de los materiales, pero también aquí están ocupando otros espacios. Aunque hay una cuestión importante, el coste psicológico de los algoritmos, esto lo recogí porque me pareció, fue una investigación que hizo el Time en el 2023, ha sido súper interesante. Ahora que decías, Fernanda, que ChatGPT ha aprendido, el ChatGPT está entrenado como todos los LLMs, y entonces lo que hacen para no responder de forma violenta, agresiva y además con sesgos, ha sido entrenado y ha sido entrenado previamente por personas. Pero el hecho de que tengamos los cortafuegos que manejamos en las IAs, salvo Grok, evidentemente, esos cortafuegos nos permiten ver el trabajo invisible de entrenamiento que hay detrás. Y en Nairobi se contrataba a jóvenes con muchísima necesidad económica que trabajaban por hora de 1,5 € a 2 € la hora para ser filtrado de mensajes violentos, pedófilos, de tráfico de órganos. Trabajaban en toda la dark web, y ese filtrado que luego a nosotros nos llega como un producto maravilloso en LLM para poder trabajar en cualquier sistema, los que podemos acceder a ello, habla de ese sesgo de clase y de edad, y del coste de salud mental que ha repercutido en esas personas, porque han tenido muchísimo estrés postraumático. Demandaron a Google, a Microsoft, a Dell y a Apple, pero casualmente su denuncia tampoco surtió efecto, porque los proveedores decían que ese efecto no lo tenían que cargar ellos. Y por último, el caso del racismo ambiental que consideramos en Memphis. Curiosamente, en Memphis, donde está ese centro de datos, esa instalación de turbinas de gas, lo que hacen es enfriar esos sistemas que nosotros estamos utilizando constantemente. Y ese va a ser un problema ya grave. De hecho, dentro de los límites ecológicos que tenemos, es una de las cuestiones que tenemos que empezar a evaluar de forma muy concienzuda, porque ya nosotros no estamos en una fase de revertir el cambio climático, sino de adaptarnos a lo que está pasando y de pensar en los que verdaderamente se están quedando atrás. Y en estos centros, en esas zonas de riesgo de las que yo les hablaba, aquí el impacto de la raza y de la clase es brutal, porque curiosamente han ido a instalar estas bases a una ciudad de Memphis, en la parte de Memphis, donde el 75% de la población es afrodescendiente. Y esa reclamación que se ha hecho también, justo hoy la he revisado y la han denegado también, porque claro, Elon Musk hace una inversión muy importante y muy relevante a la innovación. Y la innovación está también entre nuestros ejes de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como veis, si nosotros no vemos ni analizamos lo que está pasando con las propuestas que tenemos a nivel de relato y a nivel de discurso en los ODS, con una mirada interseccional, dejaríamos atrás las propuestas de crítica y de modificación y de cambio y de avance real. Y aquí os ilustro en un pequeño cuadro cuáles son los ODS que quedan involucrados al final en distintos ejes interseccionales. Se repiten constantemente el 10, el 8, el 3 y el 5, por supuesto. Estos son lo que nosotros, lo que he denominado una falla estructural dentro del diseño de los propios ODS. ¿Por qué hay una falla estructural? Porque en realidad nosotros tenemos una organización certera y a nivel político, por supuesto que todos queremos que la pobreza se acabe y tener innovación docente también y tener un desarrollo y un desbordamiento de desigualdades, pero ¿a costa de qué? Uno de los grandes problemas que existe es la manera en la que nosotros hemos estructurado, y eso ha sido, yo creo, entre otras cosas, porque no le hablaron a muchos sociólogos para poder formar esto, pero no han creado lo que verdaderamente se quería generar con los ODS. No se ha infundido la idea de sinergias y
manejan los análisis o el desarrollo de un indicador en función de lo que está avanzando cada ODS, de manera separada. Y esa implicación es lo que nosotros llamamos el galimatías, o lo que llega a ser ese espejismo de progreso, porque podemos tener un desarrollo muy importante en cuanto al avance de las mujeres en el campo educativo, y sin embargo, cuando estamos viendo la situación de empleo a nivel del mundo y de esclavitud que existe, estamos en un desfase brutal. ¿Qué es lo que está pasando? No hemos hecho bien los deberes y hay que intentar desmontar esa contradicción. O sea, hay que ir viendo cómo no dejar vacíos los objetivos, de desarrollarnos en uno y dejar vacío el contenido de los otros. Ese equilibrio es el que intentamos, o el que, por lo menos en la parte positiva, sé que se puede hacer, sé que podríamos, que tenemos muy poquitos años, por supuesto, pero al final estas propuestas, estos espacios son para debatir pensamiento. Ya sé que voy muy mal, perdonadme. Os dejo las 3 propuestas de deberes y os invito a mi aula cuando queráis. Muchísimas gracias. Ese es mi correo electrónico. Perdón. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Raquel. Realmente por el avanzado de la hora voy a intentar solo hacer un comentario breve porque todo lo que estamos hablando aquí depende de una nueva comprensión sobre lo que es la gobernanza, sobre lo que debe ser la gobernanza. Sea en el sistema educativo, como Rosalí nos ha presentado, ¿qué sería suficiente entonces para que la gente tuviera que cumplir la norma? Un sistema de gobernanza interno potente que lo hiciera con diligencia debida, con una trazabilidad de creación de políticas a partir de un diagnóstico con y para las personas involucradas, y así se hace gobernanza, ¿no? Y cuando hablabas en riesgo, exactamente una actuación preventiva como debe ser, no para apagar fuegos, porque esta es la realidad. Por ejemplo, cuando diseñamos informes de sostenibilidad y hacemos un greenwashing realmente, de hacer un maquillaje muy bonito y para quedar bonito en la foto. Incluso es así que las empresas suelen hablar conmigo como consultora. Bueno, respecto a Fernanda, ¿qué podría decirle? El tema de riesgo también estaba presente muy en su presentación, y pensar que el acceso a la información adecuada es un instrumento potente de transformación para la toma de decisiones, que sea consciente y que para la gente se desarrolle en ese sentido crítico, dentro de lo que debe ser el pensamiento crítico y sistémico, ¿no? Y finalmente la profesora Raquel, yo estoy aquí pensando, yo apunté un par de cosas, pero exactamente sí es necesario complejificar la vulnerabilidad y sí que la mirada debe ser interseccional desde un lente muy analítico y también estamos de acuerdo en el sentido de un análisis muy crítico sobre cómo dialogan los ODS y que a partir de ahí qué perspectivas. Y solo para finalizar, hablábamos en la mesa anterior que podemos esperar de la Agenda 2030, ¿no? Tras la Agenda 2030. Y las discusiones en ese sentido ya han empezado. Yo participo en un grupo de trabajo de investigación donde vamos a alinear exactamente el impacto de las nuevas tecnologías, especialmente la IA, dentro de lo que se llaman los criterios ESG, pero no por determinar KPIs y nada como se lo está haciendo ahora, desde una perspectiva crítica y desde los campos ambientales y sociales también, tanto de riesgo, de empleabilidad, de equidad y también de salud mental. Entonces, ahí están los temas. Bueno, muchas gracias. Es solo un breve resumen intentando relacionar todas las presentaciones. Y ahora, claro, bueno, si queremos descansar un poco para el partido de Brasil más tarde, nos vamos, pero claro, no puedo dejar de abrir para el debate si alguna persona quiere hacer alguna pregunta. Y perdona que salí hablando rápido en español y no me di cuenta que podría hablar en inglés. En inglés, sí, estoy loca de todo. Y nada, perdonad, y espero que no esté grabando, porque eso... Pero bueno, muchas gracias, somos humanos y nada, eso pasa con todos y es el cansancio. ¿Alguna aportación, pregunta, comentario? Perfecto, Cora, adelante. No sé si tenemos un micrófono aquí. Yo prometo que no hablo más.
Perdão, eu Aham. sei que todos Oi. querem ir embora para descansar para o jogo, mas gostei primeiro elogiar, né, o congresso, a organização fantástica, né, uma mesa composta por mulheres, como a professora Fernanda disse, né, é uma raridade, enfim. E eu acho que todos os trabalhos dialogam dentro da questão ambiental, da questão ambiental e escolar também, né, a questão educativa. Mas o último trabalho, na verdade, me tocou muito, porque eu trabalho com conflitos socioambientais no Brasil, com povos indígenas, com comunidades tradicionais, e o que você apresentou, né, é um retrato do que a gente vê acontecendo. Você trouxe um exemplo do norte global, mas temos muitíssimos mais, né, no sul global. Tem uma comunidade em Mata Verde agora, em Maricá, que eu estou acompanhando. Sou conselheira estadual pela universidade, no Conselho Estadual Indígena, então a gente está visitando todas as comunidades indígenas no estado do Rio de Janeiro. E lá eles estão para ser expulsos de uma área, porque vão construir um resort espanhol. E a área que estão querendo colocá-los é uma área degradada pela mineração, que também possivelmente está contaminada. E havia uma piscina e os indígenas queriam entrar e falaram, não, não pode, porque provavelmente. Pues muy bien, podemos hacer una ronda. Uy, vamos virar o chip. Podemos fazer, podemos fazer uma ronda. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário ou pergunta. Sim, Elvi, por favor. Professor, professor Adán, si le puede enviar el micrófono a Elve, por favor. Muchas gracias. Não, só um registro, um pouco em relação à palestra da professora Raquel. Nós temos ali na região do Paraná, que nós moramos, nós temos uma parceria com a Universidade Nacional de Canindeyú, que fica na província de Canindeyú, no Paraguai, divisa. Temos um convênio com a Universidade de Canindeyú, e aquela região da fronteira ali é a região da usina de Itaipu. E nós temos discutido bastante essas questões de fronteira, e acabou o tratado, né? Precisa ser renovado o Tratado de Itaipu, e no Tratado de Itaipu estava convencionado que o Paraguai pagaria a construção da usina, a parte dele da construção da usina em energia.
Pues muchas gracias. No sé si hay alguien más. Bueno, yo voy a, sí, com brevemente, para não avançarmos muito, mas claro que sim. Te passo a palavra, professor Leonardo, claro que sim. Claro que sim, te passo a palavra. Bueno, ahora sí, creo que podemos finalizar la ronda y paso la palabra. No sé qué quieren contestar antes, comentar. Raquel, ¿sí? A ver si entendí bien, ¿eh? Porque claro, ya en estos momentos estoy low total. Pero, bueno, primero con la compañera que trabaja con temas ambientales, estoy de acuerdo contigo. O sea, tendríamos que hacer tenemos desgraciadamente un catálogo para recoger también las experiencias que nos dice el compañero de muchísimos problemas ambientales y de todas esas derivas y esos pasivos ambientales que vamos a ir teniendo y el cómo gestionarlos. Las respuestas me cuesta mucho articularlas, por supuesto, pero por lo menos fijaros, hay atisbos de esperanza. Nosotros en la Universidad de Salamanca, y no es por presumir de institución, pero bueno, una de las cuestiones importantes que sí hemos establecido es empezar a trabajar campus sostenible y ODS. Y nosotros tenemos una línea abierta de educación donde los alumnos, nosotros incentivamos a que los alumnos participen en empezar a pensar qué hacer en estas cuestiones, en las cuestiones sobre fronteras, en las cuestiones sobre lo que va a pasar ahora con el uso intensivo de la IA, con los grupos más vulnerables. En mis clases, aunque me odian al principio, se tienen que postular a esos proyectos porque la universidad da una pequeña parte de dinero que se pueden hacer proyectos internacionales. O sea que esa es una de las vías que dejo abierta aquí, de que podemos empezar a participar, porque la vía más importante, y yo creo siempre en ella, es la educación. Y romper esa brecha de un acceso educativo, no solamente hablar de la academia como esa entidad lejana de la participación, sino empezar a hablar en territorio y empezar a hablar de realidades y con la gente. Y esa perspectiva es la que nosotros intentamos aunar dentro de este marco de convocatorias que tenemos en la universidad, y utilizamos, normalmente nosotros en clase, lo hacemos algunos compañeros, no todos, tenemos una unidad de aprendizaje y servicio que se llaman APS, porque yo digo siempre APS, que luego Adán se muere de la risa, pero lo obligamos, entre comillas, a los alumnos a que en una realidad con problemas y con entidades que necesitan saber qué hacer, por ejemplo, para mantener un flujo de agua y equitativo en una región, ¿qué harían? Que la universidad se implique, y no solamente a nivel técnico, sino a nivel tecnológico, se incentiva a que se haga a nivel interdisciplinar. Porque esto ya es una necesidad perentoria, empezar a plantearnos un pensamiento en distintas dimensiones, porque yo sola no hago nada. Yo necesito a mis alumnos de ecología, necesito a mi gente de derecho que empiece a ver cómo gestiono esos papeles de frontera con la gente y qué están aprendiendo. Si solamente, porque nosotros estamos empezando a modular también a nivel educativo toda la intromisión de la IA, los trabajos están quedando obsoletos, la forma de aprender la tenemos que modificar, con lo cual la forma de resolver estos problemas que son cada vez más graves tienen que implicar un pensamiento crítico. ¿Cómo incentivamos pensamiento crítico cuando se nos están convirtiendo en unos zánganos pensantes? Casi todos nuestros alumnos, perdonarme, pero estamos buscando fórmulas de cómo romper esas barreras y empezar a crear diseños participativos a través de este tipo de proyectos. Entonces,
a ti, compañero, me cuesta más responderte porque tienes un planteamiento muy complicado, pero creo, al final, que una de las fórmulas para que podamos empezar a generar estas sinergias, lo que nos ha faltado un poco en el tema de los ODS, es justamente la manera en la que las propias instituciones dejen de duplicar trabajos o dejen de hacer trabajos que no están replicando la realidad social que tenemos. Porque tenemos tantos problemas que encargarles hacer un ensayo sobre un libro que les va a hacer ChatGPT o Gemini no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos agua en una región? A ver, ecologista, a ver, chico de matemáticas, a ver, uno de estadística, ¿qué plantearíamos? Para eso utilizamos estos modelos educativos y además tenemos financiación pequeña, muy pequeña, bueno, que no es tan pequeña probablemente en Brasil, nos dan a cada proyecto que se promociona desde la universidad son 1.200 euros por equipo, son un máximo de 5 personas y se puede trabajar a nivel internacional. Y entonces se generan sinergias y yo intento, ha sido el segundo año que lo hago, que los alumnos piensen en qué pueden mejorar. Uno de mis proyectos ha sido muy interesante, que ha sido ver una de las cuestiones para resolver la vulnerabilidad en las mujeres, además de la educación, por supuesto, es la educación financiera en población vulnerable. Y estoy dirigiendo una tesis que trabaja sobre construir modelos educativos de educación financiera interseccional para poder llegar a las poblaciones donde no se sabe qué es eso y donde se dejan segregadas a las mujeres porque se les convierte en la mano de obra, pero se les despoja del capital económico que luego les da posibilidades de otras cosas. Entonces, ha sido un éxito este modelo porque nos hemos dado cuenta que no tenemos, aunque aparentemente Europa, alguien decía, Europa es como el modelo. Europa es un modelo ya antiguo. Europa es un modelo que tenemos que repensar y además donde tenemos que rescatar todo ese pensamiento crítico que viene de nosotros, de América Latina. Lo siento, yo estoy siempre entre dos aguas, pero eso lo tenemos que ir replanteando a nivel crítico, porque no nos podemos seguir mirando el ombligo, ni no podemos creer que tenemos las soluciones, porque tenemos solamente pues, la parte económica. La creatividad se nos está yendo mucho y es porque tampoco toda esa facilidad que nos está dando el sistema nos está alojando en esa parte o en esos sujetos pasivos que nos convierte en unos distractores básicos. Estoy leyendo un libro que me encanta sobre el clic contra la humanidad de James Williams, el clic contra la humanidad, los clics contra la humanidad, que lo que dice es, si nos mantienen distraídos, si tenemos el móvil, Instagram, TikTok, no me importa pensar que en Brasil hay comunidades que no tienen agua o que tenemos problemas y nos van a poner aquí un dataset y yo no lo cuestiono. Mientras yo siga teniendo internet y siga viendo mis vídeos de TikTok, ¿qué hago? Pues bueno, perdón, no sé si he respondido, pero queda abierta la línea de poder hacer trabajos internacionales, interdisciplinares con estudiantes, porque al final yo creo que ese es uno de los valores de capital social que tenemos. Y perdón por hablar. Professor Leonardo, a resposta é não sei. Não, não, assim, assim, a gente está brincando, mas assim, todo mundo tem um conceito e todo mundo tem uma agenda de governança. Na ponta da língua, transparência, accountability, né? Todo mundo tem o discurso da governança. Mas, para mim, o buraco é mais embaixo, né? Como se diz. Falar em governança é falar em governança consciente e uma governança consistente. E governança consciente, consistente, a gente tem construção de cultura. Aí eu acho que ainda é mais problemático, construção de cultura, diga. A gente espera que ela não existe água política, né? Então, aquela história, no dia que tiver esse político robô, a gente vai ficar mais tranquilo, ele vai ser programado e tal. Mas quando são as pessoas que vão e elas jogam por terra, ou fica provado, ligações hoje em dia, do WhatsApp, né? Beleza, né? A pessoa tem muitos celulares, né? Quem aqui tem muito celular? Né? Quem nunca? E aí você começa a ver que tudo que é falado, infelizmente na prática, não é feito. Né? E aí você olha de um lado, corrupção. Aí vira do outro lado, corrupção. E o povo, entendeu? E o povo como produto, acho que é uma coisa a se pensar. E a gente como
não como cidadão, mas como consumidor, como produto. Então, eu acho que é uma questão de consciência, de tipo, não vou comprar Shein, não vou comprar. É uma postura, uma mudança de postura. Então, o que adianta eu saber de tudo que acontece, mas insisto numa postura, né, que não se relaciona. Pois é, a taxa das brusinhas, né, enfim, as brusinhas. Mas, enfim, não, há uma aposta muito grande na ética, na governança e na literacia digital. Como fazer? Se a gente conseguir responder, qual caminho construir? Bem, dou por finalizada então esta mesa. Muito, muito obrigada a todas essas pessoas participantes. É uma alegria contar com trabalhos tão inspiradores. E finalizo só parafraseando Ariano Suassuna: sejamos realistas, como falamos na primeira mesa, com esperança. Não é? E assim seguimos, e foi uma provocação aquilo que eu falei antes na primeira mesa, que seria depois da Agenda 2030, exatamente para que tivéssemos mensagens de realismo com esperança, não é? Que outras agendas virão e vamos sigamos trabalhando. Muito obrigada.